Origen embriológico de la glándula tiroides. Esta se remonta a la tercera semana del desarrollo embrionario. Su desarrollo se da a partir de una evaginación endodérmica, en el piso del intestino faríngeo primitivo, concretamente entre los arcos faringios primero y segundo, en una zona llamada foramen secum, localizada en la base de la lengua. Recordemos entonces, la capa germinativa que da origen a la tiroides es el endodermo. La estructura inicial es una evaginación endodérmica que forma el divertículo tiroideo. Respecto a la migración, la glándula desciende por el cuello anterior a través del conducto tirogloso, que normalmente desaparece más adelante. La ubicación definitiva sería anterior a la tráquea, a nivel de los cartílagos cricoides y traqueales. Componentes celulares. Células foliculares o principales derivan del endodermo faríngeo. Células parafoliculares o células C provienen de las crestas neurales, específicamente del último cuerpo braquial, quinto par, que se fusiona con la glándula en desarrollo. Macroestructura de la glándula tiroides. Ubicación. Se encuentra en la parte anterior del cuello, por delante de la tráquea y por debajo del cartílago tiroides de la laringe. Se extiende desde el nivel de la vértebra C5 a T1 aproximadamente. Forma y tamaño. Tiene forma de mariposa o de H. Pesa entre 15 a 25 gramos en adultos. Partes principales. Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Istmo. Conecta ambos lóbulos por delante de los anillos traqueales, segundo a cuarto. En ambos casos existe un lóbulo piramidal, remanente del conducto tirogloso, que se proyecta hacia arriba del istmo. Cápsulas. Cápsula verdadera, tejido conectivo que rodea directamente a la glándula. Cápsula falsa, formada por la hoja pretraqueal de la fascia cervical media. Irrigación. Arterias. Arteria tiroidea superior, arteria tiroidea inferior, en algunos casos arteria tiroidea IMA. Venas. Vena tiroidea superior, media e inferior. Relaciones anatómicas importantes. Posterior, nervios laringios recurrentes y glándulas paratiroides. Anterior, músculos infraioideos, pretiroideos. Continuando con la pregunta 3 de la estación 1, nos dice hacia las características del coloide tiroideo. Primero, la composición es que el coloide tiroideo es una sustancia gelatinosa que va a estar en los folículos de la glándula tiroides, que está compuesto por tiroglobulina, que es una glucoproteína que contiene las hormonas tiroideas T4 y T3. Además, unidas a ella, tiene otras proteínas como el yoduro y el agua. Está ubicada dentro de los folículos tiroideos. Son estructuras esféricas que constituyen la unidad funcional de la glándula tiroides y están rodeados por células foliculares, que estas van a ser las encargadas de la síntesis y almacenamiento y liberación de las hormonas tiroideas. Y su función es que van a estar de almacén de las hormonas tiroideas. Como las hormonas T4 y T3 se van a sintetizar y van a unir a la tiroglobulina, que se va a dar dentro del coloide. Ahora con la pregunta número 1 de la estación 2, que es las medidas y el peso de la glándula tiroides, su referencia de localización anterior y posterior. Primero, sus medidas. Tiene una forma de mariposa que va a estar ubicada en la parte anterior del cuello, debajo de la laringe. Su tamaño y su peso van a variar, depende del adulto, pero en un adulto promedio pesa entre 12 a 30 gramos. Su diámetro es aproximadamente de 5 centímetros y cada lóbulo tiene aproximadamente 3 de ancho y 2 de profundidad, con una longitud de 5 centímetros. Su localización anterior de la glándula tiroides va a estar en la parte anterior del cuello, como ya lo mencioné, debajo de la piel, por delante de la tráquea. Se va a extender desde el nivel de la quinta vértebra cervical hasta la primera vértebra torácica. Y la localización posterior de la glándula tiroides está fijada a la tráquea mediante el ligamento superior de Berry, que esto va a permitir el movimiento de la glándula durante el proceso de la dilución. Y a la vez está en relación cercana con la paratiroides, ubicada en la cara posterior. Ahora, la relación con el nervio laringio va a ser recurrente
e importante a considerar en los procedimientos quirúrgicos que se lleguen a realizar. Estación 2, pregunta 2. De piel a la tiroides, pasamos por piel, tejido subcutáneo, fascia superficial, plástima, fascia cervical profunda, músculos infrahioideos y llegamos a la cápsula fibrosa de la tiroides. En la irrigación de la tiroides tenemos tiroidea superior de la carótida externa, tiroidea inferior de la subclavia y la tiroidea ima de la branquiocefálica o la aorta. En el drenaje venoso tenemos la superior y media de la yugular interna y la inferior de la branquiocefálica. Gracias. Hormonas tiroideas. Soy la alumna Jacqueline Dora Alanya Sala del tercer ciclo de la Universidad Norbert Wiener. Síntesis de hormonas tiroideas. Empieza en el hipotálamo, donde está la hormona liberadora del TSH, que va a actuar sobre el lóbulo anterior de la hipófisis liberando el TSH, la cual va a estimular a la tiroides para que libere el T3 y el T4. ¿Qué pasa dentro de esta glándula tiroides? Histológicamente vemos células foliculares en la periferia coloide en el centro y los capilares. Y si hacemos un corte en este lado, vamos a tener plasma, célula folicular y sustancia coloide. Primero llega el yodo ionizado con carga negativa mediante el plasma y se da el primer paso mediante la tirosina peroxidasa. Se oxida y se da el primer paso de oxidación con el yodo. Dentro de la célula folicular tenemos esta proteína que es la tiroglobulina, que tiene múltiples residuos de tirosina. El siguiente paso es que mediante la misma enzima, la tirosina peroxidasa, va a salir la tiroglobulina y se va a juntar con el yodo que teníamos y miren lo que va a pasar. O lo que se va a formar va a ser la monoyodotirosina, o sea que es un yodo con un residuo de esta tirosina, o diyodotirosina, es decir, a dos moléculas de yodo con la tirosina. A este paso lo vamos a llamar lo que es la organización. Y le va a seguir el siguiente paso, que es el emparejamiento, y van a interactuar diyodotirosina con diyodotirosina, y estas van a ser lo que van a formar lo que son los T4. Luego monoyodotirosina y diyodotirosina van a formar lo que es el T3 o triyodotirosina. Estas van a seguir unidas a lo que es la tiroglobulina. Y lo que es el último paso es la proteólisis, donde ya tenemos la T3 y la T4 formadas y finalmente se tienen que despegar de la tiroglobulina y finalmente salir del plasma sanguíneo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adrián Deza. Pregunta 4 de la estación 3. Efectos de la hormona tiroidea, calorigénico en el músculo cardíaco, tejido adiposo y músculos. Bueno, las hormonas tiroideas, principalmente la T3 y la T4, tienen efectos profundos en casi todos los tejidos del cuerpo. Para ello se elaboró un cuadro que nos ayudará a comprender mejor estos efectos. En el efecto calorigénico podemos observar un aumento en el metabolismo basal, lo cual incrementa el consumo de oxígeno en la mayoría de tejidos, generan calor, activan procesos que producen energía y calor como la termogénesis, especialmente en el hígado y músculo, y estimulan la sodio-potasio ATPasa, lo que aumenta el consumo energético celular. En el músculo cardíaco aumentan la frecuencia cardíaca, el cronotropismo positivo, incrementan la contractilidad y notropismo positivo, y aumentan el gasto cardíaco por mayor demanda metabólica. En el tejido adiposo estimulan la lipólisis, es la degradación de triglicéridos en ácidos grasos libres, hemolización de reservas energéticas para satisfacer la mayor demanda metabólica, y aumenta la sensibilidad a catecolaminas activando los beta-adrenérgicos en adipocitos. Por último, en el músculo esquelético estimulan el desarrollo y crecimiento muscular en niveles normales, aumentan
el catabolismo proteico, en exceso el hipertiroidismo, lo cual puede causar pérdida muscular. A su vez, por último, aumentan la fuerza y reflejos musculares, pero si hay exceso prolongado, puede producir debilidad. Gracias.